Muy buenos días o muy buenas tardes, chicos. En este caso, el día de hoy tenemos un día más, una clase más de historia del Perú, en la cual vamos a ver acerca de el segundo gobierno de Nicolás de Piedra, 1895-1899. Este tema es para el viernes 21 de mayo de 2021. El tema es para sexto grado, ¿ya? Y el profesor Carlos Zapata estará a lo de la clase del día de hoy. Si no más, empezamos con la explicación del tema. ¿No? Antes de ello, ya es característico de historia A, siempre se lo colocan, hay que dejar el plano a tiempo a la clase, prepara sus útiles de escritorio, útiles de estudio. Recuerda que la cámara la tienes que encender, así mismo el micrófono lo tienes que apagar. En todo momento tienes que estar encendida la cámara. ¿Ya? Evita conversar, chatear en el chat del Zoom cuando el profesor está hablando. A menos de que estemos en plena intervención oral. O sea, sea respetuoso durante la clase cuando comente algo. Ya no vaya a comentar algo inapropiado. Acompaña en un adulto ya para poder verificar algunos ya. Levanta tu mano siempre para participar. ¿Correcto? Listo, chicos. Esta es una carátula de modelo. Si deseas la puedes hacer, si no, puedes hacer otra. No hay problema. Esto ya es lo que todos los niños deben saber. La segunda parte, como vemos aquí, es la segunda parte. Bien, vamos a ver el tema, lo que es segundo gobierno de Nicolás de Piedra. Nicolás de Piedra fue un audillo, fue un militar que luchó en la guerra del Pacífico. ¿Ya? A ver, para algunos, Nicolás de Piedra representa la sala de la República Aristocrática. Después del gobierno de Nicolás de Piedra, hay un gobierno aristocrático, o sea, donde los grandes, poderosos economistas del Perú en entonces, grandes empresarios, se hicieron dueños como presidentes del Perú. A esa etapa le llamamos aristocracia. Ahora, durante su administración de este señor Piedra, él favoreció el desarrollo capital y financiero, ¿ya? Debería permitir la recuperación de la producción y la reconstrucción del Perú. ¿Ya? Él sentó las bases para la República Aristocrática. Inicia una privatización de tierras, en ellas tenemos la hacienda Arcadio, la hacienda Azagrande, la hacienda Paramona y la hacienda San Nicolás. ¿No? Todas estas se ven norte del país. Se crea también la Sociedad Nacional de la Industria, en la cual administra y ayuda e impulsa a poder salir adelante las industrias nacionales. Crea también la compañía recaudadora de impuestos. Esto para que un ente pequeño pueda realizar eh, el recaudo de impuestos para poder generar divisas al Perú. Ahora, también Nicolás de Piedra creó un estanco a la sal. Ahora, para qué era el estanco de sal o de la sal, era un impuesto que teníamos que pagar nosotros al Estado por la manipulación del trabajo con la sal. ¿Ya? Este impuesto era para poder pagar a Chile. Recuerda
y había un plebiscito por el Tratado de Alcón. Ahí el Atlas pasó por 10 años a poder de Chile. Entonces nosotros queríamos recuperar el Atlas, la isla, pero para esto tendríamos que tener un fondo para poder pagar una indemnización por la guerra, ¿ya? Porque habíamos asignado disturbios al pueblo chileno, tendríamos nosotros que pagar a Chile, ¿ya? Entonces, para eso se crea pues el Estado de la Sal. Pero también la libra peruana de oro, cambió la libra de plata, la libra de plata del Perú lo cambió con la libra peruana de oro. La cambio de moneda que hizo. Hubo un auge de los bancos italianos populares internacionales, ¿ya? También podemos notar acá que se produce también en su gobierno algunas rebeliones separatistas, ¿ya? Entre ellas tenemos la rebelión de Loreto por Mariano Manuello, el cual fracasó. También se funda la Escuela Militar de Chorrillos con una misión francesa de Paulo Lemer. Paulo Lemer se hizo cargo de la escuela militar. Recordemos que en la época de la guerra, muchos de los soldados, de los militares profesionales, fueron acribillados, muertos, murieron de ellos. Entonces el Perú estaba desprotegido porque no había fuerza militar que proteja el territorio peruano. Por esto es que crea pues, la escuela militar para formar soldados nuevos. Se estableció el poder electoral, ¿okay? Y ahí también se inicia la inmigración japonesa, ya en aquel entonces ya había problemas en Japón y los japoneses huían de Japón. ¿Por qué? Porque hubo guerra en el Asia. Si más no me recuerdo, era la guerra que había pues en Japón y China. China había invadido Japón. Por tal motivo, los japoneses huían, ¿ya? Comienza la agresión a los peruanos en Tlaxcala, ¿no? Esta agresión ya era por la chilenización. O sea, en otras palabras, querían quedarse en Chile, ¿ya? Había un a malos entendidos y por ello, pues, habría pues agresión a los peruanos en Chile. O sea, Chile, en otras palabras, le hacía bullying, ¿no? Los trataba mal a los peruanos en Tlaxcala, ¿ya? ¿Para qué? Porque era parte de su idea psicológica de la chilenización. Se firma el tratado Willenhurst, la torre, ¿ya? Después vamos a ver qué era el tratado Willenhurst, la torre. La modernización de Lima, ¿ya? Se dio, como vemos acá, con el primer automóvil. Este automóvil llegó aquí al Perú. Fíjate el modelito. Este modelito actualmente vale millones de dólares, ¿sí? Porque es una reliquia del pasado. ¿Qué más? Se también trajo el primer fonógrafo, ¿no? Como vemos acá, fonógrafo. Y los rayos X, ¿ya? La primera máquina que sacaba rayos X, ¿ya? En el segundo gobierno de Nicolás de Fidel la ciudad en 1895 hasta 1899. Este señor es el nexo entre la reconstrucción nacional y la república aristocrática. Era la unión, el eslabón que une la reconstrucción o la república aristocrática.
llega él al poder por el partido civil. Nicolás de Piédola era el líder del partido demócrata. Recordemos que Nicolás de Piédola participó pecho a pecho contra Cáceres en la guerra civil que hubo, ¿no? No sé si recuerdan el tema anterior, ¿ya? Hubo la guerra civil de 1895, en la que Cáceres quería volver a ser presidente a la mala y armó con todos sus caceristas a poder tomar el control. Y ahí es donde sale este señor Nicolás de Piédola y le pone pecho, ¿no? Junto al Partido Demócrata o el Partido Civil, la coalición nacional, ¿no? En aquel entonces hubo una relativa bonanza económica. ¿Por qué? Porque se llegó a impulsar explotaciones nuevas, tales como el auto, ¿no? El cobre. Ahora, para lo que era la defensa nacional del Perú, pues se da aquí la Escuela Militar de Chorrillos, ¿ya? El ejército fue explotado, fue nuevamente repotenciado para que sea una fuerza superior hasta años anteriores, ¿no? Como fueron armamentos, vestimentas, etcétera, etcétera, para que los soldados estén listos ante una eventual guerra que pueda suceder. Ahora, entremos a la parte de la economía. En la economía, como dijimos hace un momento, se modernizó la ciudad, ¿no? La restauración nacional fue positiva. Restauraron muchas cosas que en la época del Guerra del Pacífico fueron quemados, destruidos, ¿ya? Empezó una época de modernización. Se crea la fábrica de los helados Donóculo. Ojo, que había pregunta de examen. El helado Donóculo existe desde 1896, si no me falla la memoria. Mira cuántos años tienen los helados Donóculo en el Perú. ¿Ah? Muchos se le habrán salido en los ojos. No puede ser que sean tan viejos los helados. Sí, él entonces ya. Mira cómo se oye a Macho, ¿ves? No puede ser, ¿en serio? ¿Es así? ¿Me estoy comiendo un helado tan viejo? Sí, es un helado que ya había sido creado, pues, en esa época. ¿Ya? Los primeros helados. Jacobo Bacchus y Howard Johnson crearon otra de las grandes empresas, la cual ahora se le llama la empresa Bacchus y Johnson, ¿no? Ya han escuchado ese nombre, ¿ves? Mira cuánto tiempo tiene estas empresas. Ahora veamos acerca de... veamos acerca de la política, ¿ya? Dice, en la política se otorgó privilegios a los hacendados y oligarcas de aquel entonces, ya todos los que eran dueños de las haciendas de algodón, las haciendas de cabeza de ganado, ¿no? Todos ellos, esos oligarcas, tuvieron mucho beneficio. En especial fueron apoyados por el Partido Civil. El Partido Civil fue conformado por los oligarcas, los hacendados. ¿Ya? Aquí vemos el antiguo Palacio de Gobierno, la Casa de Pizarro. Mira cómo era. Hace más de 80, hace más de 100 años. Mira, ¿te das cuenta? Este era la Casa de Gobierno. Ahora lo conoce como el Palacio de Gobierno, ¿no? Mira, así era antiguamente, ¿ya? Esta era la Casa de Pizarro, esta era la Plaza Mayor,
la pileta. Si tú has ido a la Plaza Mayor, acá está la pileta, mira. ¿Ves? Ahí está la rotonda de la Plaza Mayor. ¿Te das cuenta? Ahora, este cerro que tú ves acá, ¿cuál es que sea? El cerro San Cristóbal. Y si nos damos cuenta, no hay ninguna casita. El cerro San Cristóbal está vacío. No hay nada, nadie lo ubica. Hace más de 100 años atrás. Ahora, si tú te vas para allá, vas a ver el cerro San Cristóbal lleno de casas, ¿no? Y en la parte superior, un Cristo Redentor. Luego tenemos acá hubo el apogeo bancario. Ya se crearon bancos, el Banco del Perú y de Londres, se creó el Banco Popular del Perú, ¿ya? Y de los bancos internacionales. ¿Ya? Fueron tres bancos que se crearon en la época de Nicolás de Pérez. Uy, dale. Bien, este es el mapa que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Listo, chicos? Bien, ahora sí, a trabajar. Se ha dicho y todos a trabajar, muchachos.